El viaje por la historia nunca termina. Seguimos explorando los ecos del tiempo. La historia continúa. Comencemos. Bienvenidas y bienvenidos a El Intercambio. Hoy vamos a explorar uno de los accidentes geográficos más, yo diría, extraordinarios y visualmente impactantes del planeta. La estructura de Richat, allá en Mauritania. Muchos la conocen como el Ojo del Sahara. Fue, una sorpresa increíble para los astronautas de la misión Gemini 4 allá por 1965. Imaginen, una formación gigantesca de unos 50 kilómetros de diámetro, con anillos concéntricos de una regularidad, asombrosa, perfectamente visible desde órbita. Pero lo curioso es que apenas se nota si estás ahí, en el suelo. Su origen, claro, ha sido un tema geológico fascinante. Así que la pregunta central que vamos a abordar hoy, basándonos en la información disponible, es esta. La teoría del domo geológico erosionado explica de manera, totalmente concluyente el origen de Richat, ¿o acaso sus características tan singulares justifican seguir considerando otras ideas, como esa hipótesis inicial de un impacto cósmico? Yo, por mi parte, voy a defender la postura de que la evidencia geológica que tenemos apunta de forma bastante decisiva hacia un domo erosionado. Y yo exploraré si esa evidencia que mencionas, la que tenemos hoy, realmente cierra por completo la puerta a otras posibilidades, especialmente las que se pensaron al principio, sobre todo si tomamos en cuenta lo verdaderamente excepcional, lo única que es esta estructura. A ver, es cierto, la teoría del domo erosionado es la que tiene más aceptación científica, la mayoritaria, pero la pregunta es si podemos estar absolutamente seguros de que esa es toda la historia, detrás de algo tan geométricamente perfecto a una escala tan monumental. Mira, desde mi perspectiva, la explicación científica que está establecida, la del domo anticlinal que ha sufrido una erosión intensa, se ajusta de manera muy precisa a todas las observaciones geológicas que se han hecho allí en el sitio. A ver, imaginemos el proceso. Hace unos 100 millones de años más o menos, en el Cretácico, hubo fuerzas tectónicas que provocaron un levantamiento importante. Se formó un domo, o sea, como una gran cúpula, un pliegue hacia arriba, con capas de roca apiladas. Luego, durante millones de años, la erosión, causada sobre todo por el viento y el agua en distintos ciclos climáticos, actuó sobre esa cúpula. Y lo interesante es que la erosión no fue igual en todos lados, ¿sabes? Las capas de roca más blanditas, como algunas areniscas, se desgastaron mucho más rápido que las capas más duras, las más resistentes, como ciertas calizas o incluso rocas volcánicas que hay en la estructura. Este proceso que llamamos erosión diferencial es justamente lo que talló los anillos concéntricos que vemos hoy. Es casi como si hubiéramos cortado una cebolla por la mitad y las capas quedaran expuestas. Y la evidencia que apoya esto es sólida, La composición misma de los anillos muestra esa variedad de rocas, sedimentarias, volcánicas, y un punto que me parece crucial, la ausencia total y comprobada además de cualquier marcador de impacto. Hubo expediciones científicas en los años 70, en los 80, que buscaron específicamente indicadores de un impacto, minerales raros formados a presiones altísimas, estructuras de choque, y los resultados fueron negativos. Siempre negativos. No encontraron nada, absolutamente nada que sugiriera un impacto. Así que este modelo del domo erosionado explica la forma circular, la estructura de anillos, la composición de las rocas y, fundamentalmente, la falta de evidencia de un cataclismo cósmico. Entiendo. Reconozco la coherencia del modelo que describes, el del domo erosionado, y, por supuesto, sé que no se encontró evidencia directa de impacto en esas investigaciones de campo, que fueron muy importantes. Sin embargo, me parece fundamental no olvidar por qué la hipótesis del impacto fue la reacción casi instintiva, ¿no? La reacción científica inicial al ver las primeras imágenes buenas desde el espacio. Estamos hablando de una estructura de 50 kilómetros, eso es comparable al tamaño de ciudades enormes como París o la Ciudad de México, y tiene una circularidad casi matemática, anillos concéntricos perfectos. A primera vista, esas son justo las características que uno asociaría con un cráter de impacto masivo. Entonces, aunque es verdad que la falta de marcadores de impacto es un argumento fuerte en contra, yo me pregunto,
¿hasta qué punto podemos afirmar con seguridad total eso de que la ausencia de evidencia es evidencia de ausencia? Sobre todo si consideramos la escala de tiempo, 100 millones de años. 100 millones de años de erosión actuando en uno de los ambientes más extremos del planeta. La naturaleza tan excepcional de Richat, esa visibilidad única desde el espacio que la hizo un punto de referencia clave para las misiones espaciales, eso justifica, en mi opinión, mantener un cierto nivel de interrogación crítica. ¿Estamos seguros de que el modelo actual capta toda la complejidad de cómo se formó? O quizás es posible que la idea inicial del impacto, aunque ahora la descartemos por falta de pruebas directas, reflejara alguna característica genuina del evento original que la erosión posterior modificó o enmascaró. Me pregunto si no se descartó demasiado rápido, basándose solo en la evidencia que podemos detectar hoy, después de tantísimo tiempo de desgaste. Entiendo tu punto sobre la impresión visual y la escala, claro, pero déjame ofrecerte otra perspectiva sobre esa ausencia de evidencia. No es simplemente que no encontraran pruebas de impacto por casualidad, ¿sabes? Fueron expediciones geológicas diseñadas específicamente para buscar los indicadores inequívocos de un evento de alta energía, de un impacto. Me refiero a minerales como la coesita o la estishovita, que son variantes del cuarzo que solo se forman bajo presiones extremas y repentinas. Hablamos de cientos de miles de atmósferas. Eso es típico de un impacto cósmico, no de procesos geológicos normales. También buscaron los llamados conos de astillamiento o shatter cones, que son rocas fracturadas con un patrón cónico muy característico, causado únicamente por la onda de choque de un impacto. Estos marcadores, sobre todo algunos minerales, son geológicamente bastante resistentes. A ver, 100 millones de años de erosión es mucho tiempo, sí, y la erosión en el Sahara es intensa, por supuesto. Pero un impacto de la magnitud necesaria para crear una cicatriz de 50 kilómetros, eso habría generado cantidades enormes de estos marcadores y provocado alteraciones muy profundas en las rocas. Que varios estudios de campo, buscando activamente estos signos, no hayan encontrado ni rastro, para mí sí constituye una prueba muy sólida, bastante decisiva contra la hipótesis del impacto. Si hubiera ocurrido algo tan violento, lo razonable sería esperar encontrar al menos algunos restos, algunos vestigios, incluso después de tanto tiempo. Mi enfoque es un poco distinto, aunque valoro muchísimo el rigor de esas búsquedas, claro está. Comprendo que la falta de hallazgo de esos marcadores clásicos de impacto, como los que mencionas, es el pilar para descartar esa hipótesis con los modelos estándar. Pero ¿nos atrevemos a descartar por completo escenarios que quizá no encajen tan perfectamente en ese modelo estándar? Planteo la pregunta. ¿Es absolutamente inconcebible que 100 millones de años de procesos erosivos, quizá particularmente intensos o específicos del ambiente sahariano, piensan la abrasión del viento constante, los ciclos de humedad y sequedad tan extremos, posibles cambios climáticos drásticos, pudieran haber borrado selectivamente esos marcadores? ¿O haber alterado las rocas de forma que ya no los reconozcamos como tales? Oye, yendo un poco más allá, ¿podría haber existido algún tipo de evento energético o un proceso geológico interno muy particular, quizás no un impacto de meteorito sólido como lo imaginamos que dejara una forma circular tan perfecta, sin producir necesariamente los mismos marcadores de choque que esperamos encontrar? Mi intención no es aferrarme al impacto, sino más bien cuestionar esa certeza absoluta que a veces se deriva de una ausencia de prueba, por muy bien documentada que esté esa ausencia. La geología, sobre todo a escalas de tiempo tan enormes, a menudo nos enseña humildad, nos reserva sorpresas. La falta de evidencia actual debilita muchísimo la hipótesis del impacto, eso es innegable, claro. Pero, ¿cierra la puerta teórica de manera hermética y definitiva? ¿Para siempre? Yo ahí tengo mis reservas. Es una observación interesante, sí, aunque yo lo enmarcaría de otra forma, centrándome más bien en el poder explicativo del modelo que sí tiene evidencia positiva, el del domo y la erosión. Este modelo no solo justifica la falta de evidencia de impacto, sino que, y esto es fundamental, explica de manera elegante y coherente las características que sí observamos. La erosión diferencial, actuando sobre una estructura dómica anticlinal, que por naturaleza puede ser bastante simétrica, explica de forma natural cómo se forman los anillos concéntricos. Son, como decía antes, las capas de roca más resistentes que han sobrevivido el desgaste, mientras que las más débiles fueron eliminadas. Los distintos colores que vemos en las imágenes de satélite,
Esos tonos marrones, ocres, amarillos pálidos, reflejan directamente la composición variada de esas capas expuestas, areniscas, limolitas, calizas e incluso rocas ígneas, volcánicas, producto de la actividad asociada al levantamiento del domo. Todo esto encaja perfectamente con la idea de un proceso geológico interno, el levantamiento, seguido de un larguísimo periodo de escultura externa, la erosión. Y en cuanto a la simetría casi perfecta que tanto llama la atención, pues se explicaría por la regularidad del domo original. Si el levantamiento inicial fue relativamente uniforme, bastante simétrico, la erosión posterior, aunque tenga variaciones locales, tiende a respetar esa geometría fundamental a gran escala. Ese es un argumento sólido, sí, pero ¿has considerado esto desde la perspectiva de lo excepcional que es? Acepto sin problema que el mecanismo de domo y erosión diferencial es geológicamente plausible y explica muchas de las características, incluyendo la variedad de roca en los anillos. Mi inquietud vuelve cuando contemplo la magnitud y, sobre todo, la perfección casi matemática de la forma que resultó. 50 kilómetros de diámetro con anillos de una regularidad que parece diseñada. Mi pregunta ¿es la erosión un proceso que en la mayoría de los paisajes terrestres vemos que actúa de forma mucho más irregular, a veces caótica, creando formas más dentadas, más asimétricas? ¿Es suficiente por sí sola para esculpir una forma tan geométricamente precisa, tan pulcra, a una escala tan vasta? Me genera cierta duda si esa regularidad tan extraordinaria de Richat podría sugerir que el evento inicial, el levantamiento del domo, tuvo que ser excepcionalmente simétrico, mucho más que otros domos que conocemos. O si quizás hubo algún factor adicional, tal vez relacionado con la actividad ígnea interna o con las propiedades específicas de las rocas, que ayudó a mantener esa fidelidad circular durante la erosión. No estoy proponiendo una alternativa concreta, que quede claro, pero la escala y la precisión me hacen pensar si el simple modelo de levantamiento y desgaste, aunque sea correcto en lo fundamental, capta completamente la esencia de por qué esta estructura es tan singularmente perfecta en su geometría, incluso comparada con otros ejemplos de domos erosionados en el mundo. La geométrica que tanto destacas, y estoy de acuerdo, es precisamente esa combinación de tamaño y regularidad lo que hace a Richat tan singular, tan icónica. Pero yo argumentaría que su singularidad no reside necesariamente en un mecanismo de origen, digamos, fundamentalmente diferente o misterioso, sino en la excepcional preservación y exposición de un proceso geológico que sí conocemos bien, la formación de un domo y su erosión a lo largo de millones de años. Es cierto, es una estructura extremadamente rara en cómo se manifiesta. El hecho de que los astronautas la usaran como punto de referencia visual clave y que sea uno de los sitios geológicos más fotografiados desde el espacio lo demuestra. Y sí, esa paradoja de ser tan espectacular desde arriba y tan difícil de apreciar desde el suelo añade a su aura. Pero esta excepcionalidad, desde mi perspectiva científica, es justamente lo que la convierte en un laboratorio geológico natural de un valor incalculable. Richat nos permite estudiar a cielo abierto y a una escala magnífica 100 millones de años de historia terrestre. Podemos analizar los procesos de erosión diferencial, la tectónica que causó el levantamiento, inferir cambios climáticos pasados. Todo está ahí, expuesto. ¿Existen otros domos erosionados en el planeta? Claro que sí, pero ninguno presenta esta combinación tan espectacular de tamaño, simetría casi perfecta, exposición clara de las capas y estado de preservación. Su importancia científica, que hasta las agencias espaciales la usan para probar instrumentos o como análogo planetario, radica precisamente en ser un ejemplo tan claro, tan didáctico de estos procesos geológicos a gran escala. Estoy completamente de acuerdo en su valor incalculable como laboratorio geológico y en que su grado de preservación es excepcional, sin duda. Una ventana única al pasado de la Tierra. Sin embargo, sigo pensando que su extrema rareza y singularidad, el hecho de que sea el ojo del Sáhara, reconocible al instante desde órbita y tan diferente a casi cualquier otra cosa en la Tierra, podría ser una invitación a reflexionar si su origen fue, de alguna manera, igualmente excepcional.
No me refiero necesariamente a un impacto como se pensó al principio y que la evidencia parece descartar, pero quizás una combinación muy particular de factores tectónicos y magmáticos durante la formación del domo o unas condiciones de erosión muy específicas y sostenidas en el tiempo que juntas llevaron a esta forma tan única. La ciencia geológica avanza, siempre. Y a veces, estructuras que creemos comprender revelan nuevas complejidades o matices cuando se estudian con nuevas técnicas o desde nuevas perspectivas. La singularidad casi artística de Richard, para mí, justifica mantener esa puerta un poquito entreabierta a futuras investigaciones o reinterpretaciones, incluso aceptando que el modelo del domo erosionado es, con la evidencia actual, el más sólido y respaldado. Es la maravilla ante lo único, lo que también impulsa la ciencia, ¿no crees? Bueno, para concluir mi posición, reafirmo que la teoría del domo anticlinal erosionado se mantiene como la explicación más robusta, la más coherente y sobre todo la que está respaldada por la evidencia geológica directa, la que se obtuvo en el terreno. Esta evidencia incluye la presencia confirmada de capas de roca sedimentaria y volcánica plegadas, formando un anticlinal, esa estructura de domo, la composición diferencial de los anillos, que coincide con la resistencia variable de estas rocas a la erosión y, de manera concluyente para mí, la ausencia total y verificada de cualquier signo de metamorfismo de choque o material de origen extraterrestre que se asociaría inevitablemente a un impacto de esta escala. La estructura de Richard es, por tanto, un testimonio espectacular de la paciencia y del poder inmenso de los procesos geológicos actuando a lo largo de eones, un verdadero monumento natural esculpido por las fuerzas internas y externas de la Tierra misma. Y su estudio nos enseña muchísimo sobre la evolución de nuestro propio planeta. Por mi parte, y resumiendo mi perspectiva, si bien acepto plenamente que el modelo de domo y erosión es actualmente el más convincente, el que tiene mayor respaldo científico basado en la evidencia disponible hoy, insisto en que las características verdaderamente extraordinarias de la estructura, ese tamaño colosal, esa circularidad casi perfecta que tanto intrigó desde el principio y su visibilidad única desde el espacio, no deberían ser completamente olvidadas o minimizadas en la historia de su origen. Esas fueron las características que originalmente apuntaron a algo distinto, algo especial. La maravilla de Richard reside no solo en lo que hemos logrado comprender sobre ella gracias a la geología, sino quizás también en las preguntas que una estructura tan singular aún puede inspirar. Mantener una perspectiva crítica, una mente abierta ante fenómenos geológicos tan excepcionales es, creo yo, una parte importante del espíritu científico, incluso cuando existe un consenso fuerte basado en la evidencia actual. Los matices que podamos debatir sobre los detalles finos de su formación, la estructura de Richard es una auténtica maravilla natural. Es impresionante, un recordatorio visual poderoso de la increíble dinámica y la larguísima historia de nuestro planeta. Absolutamente. Y su historia también subraya el valor inmenso tanto de la exploración espacial, que permitió su descubrimiento visual moderno y nos dio esta perspectiva única, como del trabajo geológico detallado en el terreno, que es esencial para descifrar las historias que las rocas nos cuentan. Ojalá su singularidad impulse su reconocimiento y protección formal, ¿no? Quizás como patrimonio geológico mundial para asegurar que se siga estudiando para futuras generaciones. Al final creo que explorar estas diferentes perspectivas, ponderar la fuerza de la evidencia que existe y reconocer las preguntas que aún pudieran quedar, no hace más que enriquecer nuestra comprensión y apreciación de fenómenos tan complejos y fascinantes como el Ojo del Sáhara. Efectivamente. Y bueno, deja a quien nos escucha con la interesante tarea de reflexionar sobre cómo interpretamos la evidencia geológica, la naturaleza de la certeza científica y la capacidad de asombro que todavía nos provocan las maravillas naturales de nuestro planeta. Gracias por escuchar. Te espero en el próximo capítulo. Solo espera el próximo destino.